Sí, buenos días. Mi nombre es José Luis Gómez. Hago parte del grupo de ciclos de potencia. En este video vamos a solucionar el ejercicio del capítulo 9, numeral 62. Y tenemos pues uno de los criterios que utilizamos en el ejercicio, el enunciado que nos piden. Tenemos un esquema, unas suposiciones, cálculos, resultados y conclusiones. Este es el enunciado del problema. Básicamente dice repetir el problema 960 usando calores específicos constantes a temperatura ambiente. Y nos preguntan que si hacemos esta suposición, está bien. Nos preguntan acerca de esto. Entonces, para resolver el ejercicio 962, tenemos que resolver el ejercicio 960, que nos dice básicamente lo siguiente. La razón de compresión de un ciclo ideal es 14. Aire a 100 kilopascales y 300 Kelvin. Nos hablan de la temperatura final del ciclo, que es de 2200 Kelvin. Y nos hablan de una transferencia de calor que parte se hace a volumen constante y parte se hace a presión constante. En el ejercicio, adicionalmente nos dan la entrega de calor, que es de 1520,4 kilojoules sobre kilogramo, y nos piden que asumamos calores específicos variables para el aire. Nos piden determinar la fracción de calor transferido a volumen constante y la eficiencia térmica del ciclo. Aquí tenemos pues un pequeño resumen de lo que veíamos en el ejercicio. Nos dan la relación de compresión, que es de 14, la presión al inicio, que es, en este caso la representamos como P1, que es de 100 kilopascales, la temperatura inicial, que es de 300 Kelvin, la temperatura después de adición de calor, que es de 2200 Kelvin, y el calor de entrada, que es de 1520,4 kilojoules sobre kilogramo. Nos piden la fracción de calor transferida a volumen constante y la eficiencia térmica del ciclo. Aquí tenemos una gráfica que representa nuestro ciclo. Tenemos de 1 a 2 una compresión isoentrópica. Posteriormente tenemos una adición de calor a volumen constante, Q1. Tenemos Q2, que es una adición de calor a presión constante. Tenemos la parte del ciclo de 3 a 4, que es una expansión isoentrópica. Y tenemos de 4 a 1 una sustracción de calor. Para el ejercicio 960 tenemos las siguientes suposiciones. Primero, aire estándar. Tenemos en cuenta la variación de los calores específicos y tomamos como despreciables el cambio en la energía potencial y el cambio de energía cinética. Aquí iniciamos
digamos, nuestro procedimiento con las condiciones iniciales que tenemos, en particular con la condición de temperatura, que es de 300 Kelvin. Vamos a la tabla A17 del libro de Senkel y basado en esto obtenemos unos valores de energía interna y de volumen reducido. En este caso la energía interna es de 214,07 kilojoules sobre kilogramo y el volumen reducido es de 621,2. Una vez teniendo estos datos, podemos proceder a desarrollar o identificar los datos relevantes en el proceso 1.2. Recordemos que el proceso 1.2 corresponde a una compresión isoentrópica. Para la compresión isoentrópica tenemos la relación de volúmenes, que es equivalente a la relación de volúmenes relativos. Despejamos el volumen relativo 2 y este volumen relativo 2, según la ecuación, será igual al volumen relativo 1 por 1 sobre la relación de compresión, con lo cual obtenemos un volumen relativo 2 de 44,37. En este punto volvemos hacia la tabla A17 y ubicamos valores aproximados a volúmenes reducidos de 44,37. Con estos valores procedemos a hacer una desigualdad triangular para hallar la temperatura 2, que en este caso nos da 823,14 Kelvin. Y ahora bien, con la temperatura 2 y utilizando el IS, la herramienta recomendada en el curso, hallamos el valor correspondiente a la energía interna en el punto 2. Ingresamos los valores de 823,14 Kelvin y obtenemos una energía interna equivalente para este estado de 611,5 kilojoules sobre kilogramo. Teniendo estos datos, utilizamos las relaciones de presión, volumen y temperatura buscando despejar la presión 2. Despejando la presión 2 obtenemos que esta es igual a la temperatura 2 por la presión 1 sobre la temperatura 1 por la relación del volumen 1 sobre el volumen 2. La relación del volumen 1 sobre el volumen 2 es la relación de compresión. Una vez reemplazamos los valores, obtenemos que la presión 2 es 3841,3 kilopascales. Seguimos con el cálculo del proceso 2 hasta el punto X, que como habíamos mencionado es una adición de calor a volumen constante. En este caso tenemos tres ecuaciones. Sabemos que la suma de la entrada de los calores es igual a 1520,4 kilojoules sobre kilogramo. Esta es una condición que nos dio el ejercicio. Sabemos en la segunda ecuación que Q1 es igual a Ux menos U2.
Y aquí podemos despejar Q1, darle valor, mejor dicho, a U2. Sabemos que Q1 entonces es UX menos 611,5. Y la tercera ecuación nos dice que Q2 es igual a la entalpía en 3 menos la entalpía en el punto X. Como tenemos el valor de la temperatura en el punto 3, vamos a la tabla 17 y con esto podemos hallar la entalpía en el punto 3, que es de 2503,2 kilojoules sobre kilogramo, y hallamos el volumen reducido en el punto 3, que en este caso es de 2012. Sumando las ecuaciones 2 y 3 y reemplazando en 1, obtenemos la ecuación que numeramos para efectos prácticos 4. Sin embargo, esta ecuación requiere de una iteración para alcanzar su resolución. En este caso volvemos a utilizar is, como vemos en la imagen. Ubicamos los datos según muestra la imagen, y con este sistema de ecuaciones que teníamos, con la ayuda obviamente de la iteración de is, encontramos la temperatura en el punto X, que es de 1294 Kelvin. Adicionalmente tenemos una energía interna en el punto X de 1017 kilojoules sobre kilogramo. Si reemplazamos UX en la ecuación 2, obtenemos el calor que ingresa en el punto 1, o el calor 1 mejor dicho, que si vamos a revisar nuestra gráfica, es el calor que ingresa a volumen constante. Una vez teniendo esto, podemos calcular la fracción de calor transferida a volumen constante, que sería el Q1, que es el calor transferido a volumen constante, sobre el calor total. Y esto nos da una fracción de 0.26. Ahí resolveríamos pues el numeral A del ejercicio 960. En la parte B del ejercicio nos pide hallar la eficiencia del ciclo, que sabemos que es igual a 1 menos el calor de salida sobre el calor de entrada. Sin embargo, para efectos del ejercicio necesitamos resolver el ciclo entero. Entonces continuamos con el ciclo, el proceso mejor, de el punto X al punto 3, que es una expansión isobárica. Utilizamos las relaciones de presión, volumen y temperatura nuevamente. Al ser isobárica, podemos obviar las presiones y continuamos hasta despejar la ecuación y obtener el volumen 3 sobre el volumen X es igual a la temperatura 3 sobre la temperatura en X. Esto sabemos que es 1,7, pero sabemos que el volumen en X es igual al volumen 2. Y aquí obtenemos que el volumen 3 es igual a 1,7 por el volumen 2. Esa sería nuestra ecuación 5. Continuando con el ciclo, el proceso 3.4 consiste en una expansión isoentrópica, y aquí podemos hacer una relación de volúmenes del volumen 4 sobre el volumen 3, que podemos igualar al volumen reducido 4 sobre el volumen reducido 3. Esa sería nuestra ecuación 6.
y reemplazamos la ecuación 5 en la 6. Despejamos el volumen reducido 4, tenemos volumen 4 por volumen reducido 3 sobre 1,7 por el volumen 2. Pero sabemos que el volumen 4 sobre el volumen 2 es igual al volumen 1 sobre el volumen 2, que es la misma relación de compresión. Si reemplazamos 8 en 7, la ecuación 8 en la ecuación 7, obtenemos el volumen reducido 4, que en este caso es de 16,56. Una vez más, utilizamos la tabla A17 y aproximamos el valor del volumen reducido a cifras similares, cercanas. Una vez teniendo estas cifras cercanas, procedemos a hacer una desigualdad triangular y obtenemos el valor de la energía interna en el punto 4, que es de 880,84. Para el proceso 4.1, que es el rechazo de calor a volumen constante, sabemos por la ecuación que el calor de salida es igual a la energía interna en 1 menos la energía interna en 4. Tenemos 214,07 menos 880,84. Eso nos da menos 666,77 kilojoules sobre kilogramo. Esa es nuestra ecuación 10. Ese sería el calor de salida. Si reemplazamos la ecuación 10 en la 1, que es la ecuación que estaba en nuestra presentación anterior, en nuestra diapositiva anterior, obtenemos la eficiencia del ciclo, que nos da un valor de 56%. Ahora sí vamos a nuestro ejercicio. Si recuerdan, el ejercicio 960 nos pedía resolver el ejercicio 960 determinando si al suponer un calor específico constante obteníamos algo razonable. Entonces nos dan lo mismo la relación de compresión, que es de 14, presión del inicio, presión 1, que es igual a 100 kilopascales, tenemos temperatura de inicio de 300 Kelvin, temperatura después de adición de calor, que es T3, igual a 2200 Kelvin, calor de entrada, que es de 1520,4, y nos piden, como habíamos hablado, determinar si la suposición de calor específico constante es razonable. Tenemos las suposiciones, que son básicamente no tener en cuenta la variación de calores específicos y obviar o llevar a despreciar los cambios en energía cinética y potencial. Aquí tenemos los cálculos del ejercicio 962. Tenemos unas propiedades para el aire a 300 Kelvin. Tenemos un C sub P de 1,005 kilojoules sobre kilogramo Kelvin. Tenemos un C sub P de 0,718. Tenemos un K de 1,4. Si hacemos una relación de temperaturas y esta la igualamos a la relación de compresión, utilizando la fórmula que está obviamente en el libro de Sengel, podemos despejar la temperatura 2 obteniendo un valor de 861 Kelvin. Luego, siguiendo con nuestra línea de proceso, identificando el proceso 2X, que es adición de calor a volumen constante, tenemos otra vez tres ecuaciones
donde como en el ejercicio anterior, en el 960, sabemos que la suma de los calores es igual a 1520,4. Tenemos una ecuación para el Q1 que es la adición de calor a volumen constante, y una ecuación de Q2 que es la adición de calor a presión constante. Utilizando estas tres ecuaciones y los valores previamente obtenidos, llegamos a la siguiente conclusión. La temperatura en X, según estas condiciones, es de 252,29 Kelvin. Aquí tenemos los resultados del ejercicio 960 y 962. En el 960 obtuvimos la fracción de calor transferida a volumen constante, que es de 0,26, y la eficiencia del ciclo, que es de 56%. Para el ejercicio 962, la suposición de calor específico constante no es adecuada, ya que el Tx, la temperatura en el punto X, en el ejercicio 960 es de 1294 Kelvin, y en el ejercicio 962 es de 252,29 Kelvin. Así pues que tenemos un error del 19%. A modo de conclusiones, como es evidente, suponer calores específicos puede acarrear grandes imprecisiones. Se presentaron dificultades en este ejercicio de pronto por el tema de organización. Es conveniente organizarlo en una tabla, como hemos venido haciendo en clase, para así ubicar los datos más fácil y digamos que trazar una lógica en la resolución de este tipo de problemas. Y el IS sin duda corresponde a una herramienta muy interesante a la hora de resolver estos problemas. Este fue pues el ejercicio. Mi nombre es José Luis Gómez Vélez y espero que les sirva. Muchas gracias.